Antes de que sigas deslizando, déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si una decisión que parece práctica hoy puede tener un eco eterno mañana? Esta historia no comienza con respuestas. Comienza con una duda que cambia la forma de mirar la vida y la muerte. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios como si hablaras con un amigo. Y si quieres seguir reflexionando juntos, suscríbete y caminemos este viaje sin prisas. Mira, lo que voy a contarte esta noche no suele entrar en los sermones de los domingos. No porque sea mentira, sino porque incomoda. Porque obliga a mirar de frente lo que muchos preferimos mantener cubierto con flores y frases bonitas. Hay temas que se guardan en voz baja, como se guarda una carta antigua en el fondo de un cajón. No para olvidarla, sino porque sabes que si la vuelves a leer ya no serás el mismo. Y yo cargo con una de esas cartas desde hace mucho tiempo. No te hablo como quien viene a darte una lección. Te hablo como quien ha caminado, como quien ha hecho preguntas que a veces se pagan con noches sin dormir, como quien ha visto la muerte de cerca y aún así no se acostumbra a ella. Porque nadie se acostumbra de verdad. Podemos aprender a disimular, a trabajar, a reír, a seguir, pero por dentro hay una parte que siempre queda escuchando, como si esperara una respuesta que nunca llega. Esa parte se despierta cuando el teléfono suena tarde, cuando una silla queda vacía, cuando una urna reposa en una repisa y el silencio pesa más que cualquier palabra. Quiero que imagines esto conmigo. Una noche sin luna, en un lugar donde el aire es tan delgado que cada respiración te recuerda que estás vivo. El suelo huele a piedra y a tierra vieja. El viento no trae música. Trae polvo. Trae siglos. Yo estaba allí por una razón que ni siquiera sabía explicar bien. Buscaba un hilo. Una frase perdida. Un detalle en textos que casi nadie consulta con honestidad. Y en ese viaje, en medio de un camino que parecía no llevar a ningún sitio, apareció un hombre mayor, de esos cuya mirada no presume, solo pesa. No era un sabio de fotografía ni un personaje de película. Era un anciano real, con manos que temblaban no por debilidad, sino por lo que sostenían. Me condujo hacia un lugar que no sale en los mapas para turistas. No había letreros. No había comodidades. Había una puerta de madera oscura, gastada, y un silencio tan limpio que daba miedo ensuciarlo con una pregunta. Entramos y el olor cambió. Dentro se respiraba algo parecido a pergamino, a cera, a ropa guardada durante generaciones. El anciano no hablaba rápido. Cada frase parecía elegida como se elige un vaso cuando estás en una casa ajena, con respeto y con cautela. Me dijo que no todo lo que existe está permitido, que hay palabras que no desaparecieron, solo fueron apartadas, que la historia, cuando se escribe con poder, siempre deja cosas afuera. Y entonces, sin dramatismos baratos, como quien entrega un peso que ya no quiere cargar solo, me mostró un cuaderno envuelto en telas. No te imagines un objeto brillante. Era humilde. Precisamente por eso se volvía más inquietante. Porque lo verdaderamente peligroso, casi siempre, no necesita adornos. En ese momento yo aún creía que sabía lo esencial sobre la muerte. Creía que la resurrección era una idea que se repetía como un himno. Hermosa, consoladora y a la vez lejana. Creía que el cuerpo era un cascarón que se rompe, y ya, y que lo importante era el alma. Esa palabra que todos pronuncian y pocos se atreven a mirar de cerca. Yo había escuchado 1000 veces que Dios puede hacerlo todo, que no hay límites,
que al final todo se arregla. Y tal vez por eso la pregunta que voy a plantearte parece sencilla, casi ingenua. Como una de esas preguntas que un niño hace en la mesa y los adultos esquivan porque no quieren arruinar el postre. Porque, si me incineran, no voy a resucitar según la Biblia, no respondas todavía. No te defiendas. Solo deja que la frase se quede un instante en tu pecho. Porque detrás de esa pregunta hay algo más que un debate religioso. Hay miedo. Hay cultura. Hay costumbre. Hay economía. Hay el ritmo de las ciudades que ya no tienen espacio ni paciencia. Hay decisiones firmadas sin pensar demasiado. Hay familias que escogen lo más práctico, porque están rotas de dolor y no tienen fuerzas para discutir. Hay personas que dicen, yo no quiero ser una carga, y creen que la última forma de amor es simplificarlo todo. Y es verdad. Vivimos una época donde la incineración se presenta como la opción moderna, limpia, rápida, incluso amable con el planeta. Se habla de costos, de espacio, de urnas bonitas, de despedidas íntimas. Se habla de todo eso. Pero casi nunca se habla de lo que el corazón sospecha cuando se queda solo por la noche. Casi nunca se habla de la dimensión invisible. De la pregunta que no se compra con dinero. De si hay algo en nosotros que depende de cómo tratamos ese cuerpo que nos sostuvo toda la vida. Porque el cuerpo no es solo carne. El cuerpo es memoria. El cuerpo es historia. El cuerpo es el lugar donde lloraste sin que nadie te viera. Donde amaste. Donde tuviste miedo. Donde pediste perdón. Donde prometiste cosas que aún no cumpliste. El cuerpo es el testigo silencioso de tu camino. Yo no te digo esto para sembrar pánico. Si estás aquí, si llegaste a este punto, tal vez es porque una parte de ti siente que hay piezas que faltan. Y si sientes esa incomodidad, esa pequeña resistencia, no la ignores. A veces, la resistencia es el instinto de conservar una idea porque nos tranquiliza. Y a veces, solo a veces, es una alarma suave que te pide mirar más profundo. Aquella noche, antes de abrir el cuaderno, el anciano me pidió algo que me pareció extraño. Me pidió que me lavara las manos varias veces. No era superstición. Era una forma de decir, esto no se toca de cualquier manera, esto no se mira con prisa. Después me pidió silencio. No el silencio de la boca, sino el silencio de la mente. Como si lo que iba a leer no pudiera entrar en un corazón lleno de ruido. Cuando las telas se apartaron, vi letras antiguas, trazos que parecían sostenerse con esfuerzo, como si el tiempo mismo hubiera querido borrarlos y no hubiera podido. Y mientras el anciano traducía, palabra por palabra, yo sentí algo que no se siente leyendo un libro común. Sentí que estaba frente a un espejo que no reflejaba mi cara, sino mis certezas. Y lo que vi allí me hizo entender que la resurrección, tal como muchos la imaginan, tal vez no es un truco de magia, ni una idea poética para calmar funerales. Tal vez es un proceso, tal vez tiene leyes, tal vez tiene una coherencia que no se negocia con modas ni con comodidad. Si esto te está tocando por dentro, si algo en ti se está abriendo, aunque sea un poco, te invito a quedarte. Y te invito a hacer algo más. Deja un comentario, aunque sea una sola frase, diciendo qué fue lo que más te inquietó de esta pregunta. Porque cuando una verdad se comparte, deja de ser un peso solitario. Y si conoces a alguien que últimamente habla de estos temas, alguien que está firmando papeles, alguien que dice total, da igual. Comparte este mensaje, no para discutir, no para imponer, sino para ofrecer una llave,
A veces, una llave llega antes de la puerta. Y uno no entiende para qué sirve hasta que la necesita. En los próximos minutos, voy a llevarte paso a paso por lo que encontré. Por lo que conecte, después de años de buscar. Por lo que me dijeron en lugares donde la fe no es un discurso, sino una forma de respirar. Vamos a entrar en textos antiguos, en frases de Jesús que casi todos citan y pocos miran con calma. Vamos a hablar del pecado que se llama imperdonable, no como un insulto, sino como una decisión. Y vamos a mirar de frente la idea más dura de todas. La posibilidad de que algunas elecciones no se deshacen con el tiempo, pero antes necesito que me prometas algo sencillo. No que me creas, solo que escuches con el corazón abierto, porque si al final todo esto fuera solo una sombra, aún así, la pregunta seguiría siendo la misma. ¿Y si existiera la mínima posibilidad de que sea verdad? Entonces tu vida, tu historia, tu destino, valen demasiado como para dejarlo en manos de la prisa. Cuando una pregunta es verdaderamente peligrosa, no se reconoce por el ruido que hace, sino por el silencio que deja después. La pregunta que abrimos al final de la parte anterior no busca una respuesta rápida, porque no vive en la superficie, vive más abajo, donde las ideas ya no sirven como escudos y las costumbres dejan de protegernos. Porque, si el cuerpo es reducido a cenizas, la resurrección se vuelve imposible, según ciertas lecturas antiguas de las Escrituras. Detrás de esa frase no hay solo teología, hay un abismo, y los abismos no se miran sin sentir vértigo. Durante siglos se nos ha enseñado una versión simplificada de la muerte, una versión amable, útil para consolar, pensada para no incomodar demasiado. Se nos dice que el alma se va y el cuerpo queda, que lo importante es lo invisible y que lo visible puede tratarse como un objeto más. Y esa idea se repite tanto que termina pareciendo incuestionable. Pero lo que nadie nos explica es por qué entonces las Escrituras insisten una y otra vez en la resurrección del cuerpo, y no solo en la supervivencia del alma. ¿Por qué hablar de cuerpos glorificados si el cuerpo no importa? ¿Por qué insistir en que lo que se siembra resucita si no hay nada que sembrar? La pregunta parece pequeña, pero cuando la sigues te conduce a un lugar incómodo, porque obliga a revisar una de las afirmaciones más fuertes atribuidas a Jesús. Aquella frase que se cita con ligereza, pero se evita explicar con profundidad. La idea del pecado que no será perdonado ni en este tiempo, ni en el venidero. Una frase que suena dura incluso para quienes creen. Una frase que no habla de errores comunes ni de debilidades humanas. Habla de algo absoluto, definitivo. Algo que atraviesa la muerte y sigue teniendo consecuencias. Durante años yo mismo evité mirar esa frase de frente. La ley, como se leen las advertencias escritas en letra pequeña, confiando en que no iba conmigo, pensando que se refería a insultos directos o a actos evidentes de maldad. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que esa explicación no encajaba. Porque si algo caracteriza al mensaje central de Jesús es la misericordia, el perdón ofrecido incluso a quienes fallaron gravemente. Entonces, ¿qué clase de acto podría quedar fuera de ese perdón? ¿Qué clase de decisión podría cerrar una puerta que ni siquiera la muerte abre? La respuesta no aparece en los manuales modernos. Aparece en textos antiguos que describen el pecado imperdonable, no como una palabra dicha en un momento de ira, sino como un rechazo consciente, un acto deliberado, una decisión tomada con conocimiento. No es tropezar, es mirar la verdad y darle la espalda. No es ignorancia, es elección. Y cuando lo entiendes, así el panorama cambia por completo. Porque entonces la pregunta sobre la incineración
deja de ser técnica y se vuelve existencial. Deja de ser una cuestión de método y se convierte en una declaración. ¿Qué estás diciendo cuando eliges que tu cuerpo sea destruido por el fuego? ¿Qué estás afirmando sobre el valor de tu historia? ¿Qué estás afirmando sobre el significado de tu paso por este mundo? Puede que nunca lo hayas formulado con palabras, pero toda decisión profunda habla, incluso cuando creemos que es neutra. Recuerdo claramente el momento en que esta idea empezó a tomar forma dentro de mí. No fue en una biblioteca ni en una sala de conferencias. Fue en una conversación sencilla con alguien que no tenía estudios académicos, pero sí una fe curtida por la vida. Me dijo algo que entonces no supe cómo procesar. Me dijo que el problema no es lo que haces sin saber, sino lo que haces después de saber. Esa frase se me quedó clavada como una espina suave, pero persistente, porque describía con exactitud la línea invisible que separa la ignorancia de la responsabilidad. En los textos antiguos a los que tuve acceso, se repite una idea inquietante. El cuerpo no es un contenedor descartable. Es un testigo. Es un registro. No solo de lo que hiciste, sino de lo que fuiste. Tus miedos, tus luchas, tus decisiones silenciosas. Todo queda inscrito de una manera que no comprendemos del todo. Y la resurrección no es la fabricación de algo nuevo desde cero. Es la transformación de aquello que ya existe. Por eso, la pregunta clave no es si Dios puede crear algo nuevo. Es si aquello que debe transformarse sigue existiendo. Cuando reduces algo a cenizas, no solo lo cambias de estado, lo borras, eliminas su forma, destruyes su continuidad. Y aquí es donde el abismo se abre. Porque si el cuerpo es el puente entre lo visible y lo eterno, destruir ese puente por elección propia es más que un acto práctico. Es una afirmación profunda. Es decir, no necesito esto. No creo que importe. Y cuando esa afirmación se hace después de comprender lo que está en juego, deja de ser inocente. No estoy diciendo esto para juzgar a nadie. La mayoría de las personas que eligen la incineración lo hacen desde la ignorancia o desde el cansancio. Lo hacen porque así se lo recomendaron, porque parecía más sencillo, porque nadie les habló de otra cosa. Y eso importa. La ignorancia protege. La ignorancia no condena, pero el conocimiento cambia el peso de las decisiones. Y una vez que sabes, ya no puedes fingir que no. Por eso, esta parte del viaje es tan incómoda, porque no ofrece refugio fácil. No, te permite decir, no lo sabía. Te obliga a detenerte y a preguntarte, ¿qué haría yo si esto fuera verdad? No mañana, no algún día, ahora. Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con actos. En muchas culturas antiguas, el fuego era visto como un elemento de juicio final, no solo por su poder destructivo, sino por su capacidad de borrar. La tierra transforma, el agua purifica, el aire dispersa, pero el fuego consume hasta que no queda rastro. Y ese simbolismo no es casual. Aparece una y otra vez en los relatos más antiguos asociados al fin y al olvido. Cuando entiendes eso, comprendes por qué ciertos textos hablan del fuego no como castigo impuesto, sino como consecuencia elegida. Hay algo más que necesito que consideres. Vivimos en una época que teme al silencio y evita la muerte. Todo se acelera. Todo se resuelve rápido. Incluso el duelo se gestiona con plazos. Se espera que sigas adelante, que no mires demasiado atrás. La incineración encaja perfectamente en esa lógica. Es rápida, limpia, eficiente. Pero la pregunta es si esa eficiencia sirve al alma o solo a la agenda. Si ese ritmo respeta el proceso interior o lo interrumpe. En los próximos pasos, vamos a entrar en textos específicos.
Vamos a mirar palabras atribuidas a Jesús con una lente diferente. Vamos a explorar manuscritos que hablan de memoria divina y de cuerpos que esperan. Y también vamos a enfrentar las objeciones más fuertes. ¿Qué pasa con los mártires? ¿Qué pasa con los accidentes? ¿Qué pasa con quienes no eligieron? Nada de eso será evitado. Porque una verdad que no resiste preguntas no es verdad. Es miedo. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo en silencio. No escribas nada. No busques respuestas externas. Solo pregúntate con honestidad si alguna vez diste por sentado que el cuerpo no importaba. Si alguna vez pensaste que al final da igual. Porque si lo hiciste, no eres culpable. Eres humano. Pero ahora que estás aquí, esa idea ya no es neutra. Ahora se ha convertido en una puerta entreabierta. Y las puertas entreabiertas siempre exigen una decisión. O entras o la cierras. Lo que no puedes hacer es fingir que no existe. Hay frases que se repiten tanto que pierden filo. Se convierten en sonidos familiares. En palabras que tranquilizan, pero ya no despiertan preguntas. Una de esas frases es la que menciona el pecado que no será perdonado ni en este tiempo ni en el que viene. Muchos la han escuchado. Pocos la han mirado de frente. Porque mirarla de frente exige aceptar que hay decisiones que no se corrigen con arrepentimientos tardios ni con explicaciones bien intencionadas. Exige aceptar que la libertad humana es real y que, por lo tanto, también lo son sus consecuencias. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, no lo hace con amenaza. Lo hace con una claridad que incomoda. No habla de errores comunes, de debilidades, de caídas humanas. Habla de algo absoluto. Y lo absoluto siempre asusta porque no deja margen para negociar. Por eso, durante siglos se han construido explicaciones que suavizan el impacto. Se dice que se trata de palabras ofensivas. Se dice que es una actitud mental. Se dice que es un estado del corazón. Todo eso puede ser cierto, en parte. Pero no explica por qué la frase insiste en una consecuencia que atraviesa incluso la muerte. La pregunta que nadie quiere formular es esta. ¿Qué tipo de acto puede afectar no solo la vida presente, sino también la posibilidad misma de resurrección? ¿Qué tipo de elección puede cerrar una puerta que ni el tiempo ni la misericordia reabren? Cuando empecé a seguir esa pregunta, no encontré respuestas fáciles. Encontré silencios. Encontré advertencias. Encontré textos que no se leen en voz alta. En los manuscritos antiguos a los que tuve acceso. Aquellos que no forman parte de las versiones más difundidas de la Biblia. El pecado imperdonable no aparece como un gesto impulsivo. Aparece como una decisión consciente de romper un vínculo. De negar una verdad reconocida. De destruir un puente sabiendo para qué sirve. No es una caída. Es un salto deliberado. No es ignorancia. Es rechazo. Y aquí es donde la incineración vuelve a entrar en escena con una fuerza inesperada. Porque elegir destruir el cuerpo no es un acto neutro, cuando se comprende el papel que ese cuerpo cumple. No es simplemente disponer de restos. Es afirmar que aquello que fue templo ya no tiene función. Es declarar que la materia no importa, que la historia inscrita en el cuerpo no merece continuidad. Y cuando esa declaración se hace con pleno conocimiento, deja de ser práctica y se vuelve simbólica. Recuerdo una conversación que tuve con un traductor de textos antiguos, un hombre discreto que llevaba décadas trabajando con palabras que casi nadie quiere escuchar. Le pregunté directamente si creía que el fuego podía afectar el destino eterno. No respondió enseguida. Guardó silencio. Y luego dijo algo que nunca olvide. El problema no es el fuego. El problema es lo que el fuego representa cuando lo eliges. Porque el fuego no juzga. El fuego obedece. Somos nosotros quienes le damos significado.
En ese momento, entendí que no se trataba de castigo. Se trataba de coherencia. Si el Espíritu Santo es descrito como el que da vida, el que transforma, el que resucita, entonces rechazar el medio de esa transformación es rechazar su acción, no con palabras, sino con hechos. Y los hechos hablan más alto que cualquier oración tardía. Hay quienes dicen que Dios puede hacerlo todo, y es cierto, pero hay una diferencia entre poder y querer. Hay una diferencia entre capacidad y coherencia. Los textos antiguos insisten en que Dios respeta radicalmente la libertad humana. No la anula para salvarnos de nuestras decisiones. No nos fuerza a cruzar un puente que decidimos quemar. Y eso no es falta de amor. Es la forma más profunda de amor. Permitir que el otro elija incluso cuando esa elección conduce a la pérdida. Esta idea es difícil de aceptar, porque nos gustaría pensar que al final todo se resuelve sin importar lo que hagamos. Nos gustaría creer que las decisiones no tienen peso eterno. Pero entonces la libertad sería una ilusión. Y la advertencia de Jesús perdería sentido. No habría razón para hablar de algo imperdonable si todo pudiera revertirse automáticamente. En los textos etíopes se describe la resurrección no como un evento mágico, sino como un proceso de reconocimiento. El cuerpo es reconocido, la historia es reconocida, la memoria es reactivada, y esa reactivación requiere un soporte, no porque Dios sea limitado, sino porque así fue establecido el orden. La semilla no germina si se quema, no por falta de poder del agricultor, sino porque la semilla ya no existe. Cuando escuchas esto por primera vez, surge una resistencia natural, una voz interna que dice, esto es demasiado literal, esto es demasiado material. Pero esa resistencia nace de una idea moderna que separa radicalmente lo espiritual de lo físico. Una idea que no existía en el pensamiento bíblico antiguo. Para ellos la materia importaba. El cuerpo importaba. La tierra importaba. No como ídolos, sino como participantes de un plan mayor. Por eso, la incineración voluntaria, entendida a la luz de estos textos, deja de ser una preferencia cultural y se convierte en una afirmación teológica. Es decir, con el cuerpo, lo que tal vez nunca te atreviste a decir con palabras, es afirmar que no crees en la resurrección literal, que no necesitas que ese cuerpo sea transformado, que la promesa no te interpela, y cuando esa afirmación se hace después de comprender su significado, se cruza una línea invisible. No todos la cruzan, no todos saben, y eso importa. La ignorancia no es el pecado imperdonable, la costumbre no lo es, la presión familiar no lo es, pero el conocimiento, seguido de rechazo consciente, sí lo es, y esa distinción atraviesa todos los textos antiguos con una claridad inquietante. En este punto, muchos se preguntan, si esto no es demasiado duro, si no es una visión cruel de Dios. Pero la crueldad no está en respetar la libertad. La crueldad estaría en fingir que no hay consecuencias, en permitir que las personas tomen decisiones irreversibles sin saber lo que implican. El silencio, en este caso, sería la verdadera traición. En la siguiente parte te llevaré a un lugar concreto, un monasterio tallado en roca, un espacio donde el tiempo parece detenido. Allí escuché por primera vez una explicación completa de por qué el cuerpo es llamado templo y no carcasa, de por qué la memoria divina se vincula a la materia, y de por qué el fuego no es simplemente calor, sino ruptura. Pero antes de seguir, necesito que te hagas una pregunta honesta. Si mañana descubrieras que una decisión que dabas por obvia tiene consecuencias eternas, ¿querrías saberlo? ¿O preferirías no mirar? Porque esta revelación no obliga, solo ilumina.
Y la luz, una vez encendida, ya no puede apagarse sin costo. El lugar al que quiero llevarte ahora no aparece en folletos ni en rutas turísticas. No es un sitio al que uno llegue por curiosidad. Se llega por insistencia, por preguntas que no se apagan, por una necesidad interior que no se conforma con respuestas superficiales. Durante mucho tiempo, escuché hablar de monasterios excavados en la roca, de comunidades que custodian textos antiguos como quien cuida una llama pequeña en medio del viento. Siempre pensé que eran exageraciones piadosas, historias adornadas por el paso del tiempo, hasta que estuve allí. El camino hacia ese lugar no fue sencillo. Horas de polvo, de silencio, de pensar si realmente valía la pena. El paisaje parecía detenido en otra época. Montanas que no prometen nada, valles que no impresionan, pero que te obligan a bajar la voz. Cuando finalmente llegamos, no hubo bienvenida solemne, solo una puerta baja y oscura, como si el lugar mismo te obligara a inclinarte antes de entrar. Ese gesto, tan simple, ya era una ensenanza. Dentro, la luz era escasa. No por pobreza, sino por elección. Allí, la claridad no entra de golpe. Entra poco a poco, como si tuviera que ganarse el derecho a quedarse. Las paredes eran de piedra viva, no decoradas, no suavizadas. La roca tal como es, con sus marcas, con sus grietas, y en ese espacio sentí algo que no había sentido en ningún templo moderno. Una presencia que no busca convencer, una calma que no intenta agradar, solo estar. Los monjes que vivían allí no hablaban mucho, no por desconfianza, sino porque habían aprendido que las palabras se gastan si se usan mal. Uno de ellos, el más anciano, caminaba con lentitud. No parecía cansado, parecía atento. Cada paso era deliberado, cada gesto tenía peso. Fue él quien me llevó a una cámara interior, más profunda, donde el aire era más frío y el silencio más espeso. Allí me dijo algo que aún hoy resuena en mi interior. Hay cosas que no se explican primero, se sienten. Si después de sentirlas aún quieres entender, entonces estás listo para escuchar. En el centro de la cámara había una mesa de piedra. Sobre ella, envueltos con telas antiguas, descansaban manuscritos que no estaban allí para ser leídos con prisa. El anciano me pidió que me lavara las manos, no una vez, varias, no por higiene, por disposición interior, como si cada lavado fuera una forma de dejar algo afuera. Después me pidió que rezara, no una oración memorizada, una oración honesta, breve, silenciosa. Cuando comenzó a traducir, su voz no temblaba por miedo, temblaba por respeto. Cada palabra parecía pesada, como si no quisiera salir a la ligera. Lo que escuché no fue una amenaza, fue una explicación, una arquitectura invisible. Los textos describían el cuerpo no como un envase temporal, sino como un templo de memoria, no en sentido poético, en sentido funcional. El cuerpo como lugar donde queda inscrita la experiencia del alma, cada decisión, cada intención, cada acto silencioso. Allí entendí porque en las escrituras antiguas la resurrección nunca se presenta como una sustitución. No se habla de cambiar un cuerpo por otro, se habla de transformar, elevar, glorificar, pero siempre a partir de lo que ya existe, como una semilla que no se reemplaza, sino que se despliega, y esa idea cambia todo, porque entonces el cuerpo deja de ser opcional, deja de ser secundario, se vuelve necesario. El monje
me explico que en su tradición nunca se habló del cuerpo como algo que se descarta. Incluso, después de la muerte, sigue teniendo un rol, no porque esté vivo en el sentido biológico, sino porque conserva la huella de la vida. Y esa huella es reconocida, buscada, reactivada. En el momento final, cuando el espíritu que da vida vuelve a llamar, entonces comprendí por qué la incineración no es vista simplemente como otra forma de despedida. Es vista como una interrupción, como un acto que rompe la continuidad, no por accidente, por elección, y allí apareció de nuevo la idea del pecado imperdonable. Pero ahora con un rostro concreto, no como una condena divina, sino como una consecuencia lógica. Si destruyes deliberadamente aquello que debe ser transformado, no queda nada que transformar. El anciano no hablaba con dureza, hablaba con tristeza. Me dijo que muchas personas toman esa decisión sin saber, que por eso no hay juicio, que la misericordia cubre la ignorancia. Pero también me dijo que una vez que la verdad es conocida, el silencio se vuelve complicidad, y que su comunidad había recibido ese conocimiento no para guardarlo, sino para custodiarlo hasta que alguien estuviera dispuesto a escucharlo sin burlarse. Salimos de la cámara y el cielo nocturno se abrió sobre nosotros como una herida luminosa. Nunca había visto tantas estrellas. Parecía que el universo entero observaba en silencio. Caminé solo durante horas. No pensaba. Sentía. Una mezcla de asombro y peso. Asombro por la coherencia de todo lo que había escuchado. Peso por imaginar cuántas personas toman decisiones definitivas sin conocer su alcance. Esa noche, entendí algo más. La verdad no siempre consuela. A veces desinstala. A veces obliga a rehacer planes. A veces rompe la comodidad. Pero también libera. Porque una decisión tomada con conciencia, aunque sea difícil, siempre es más digna que una tomada por costumbre. En la siguiente parte, te hablaré de la idea más sorprendente de todas, el cuerpo como registro, como biblioteca viva. Te explicaré por qué la tierra conserva y el fuego borra según estos textos, y por qué esa diferencia no es simbólica, sino esencial. Pero por ahora, deja que esta imagen se quede contigo. Una mesa de piedra, manuscritos envueltos, una voz anciana que traduce con cuidado, y una verdad que no grita, pero tampoco se esconde. Después de aquella noche, en el monasterio, hubo una idea que no me dejó en paz. No era una imagen concreta, ni una frase exacta. Era una sensación persistente. Como cuando recuerdas un sueño y sabes que es importante, aunque no logres repetirlo completo. El cuerpo como registro. El cuerpo como biblioteca viva. Al principio, esa idea me pareció exagerada, casi poética. Pero cuanto más profundizaba en los textos antiguos, más evidente se volvía que no estaban hablando en metáforas suaves, sino en descripciones precisas de un funcionamiento espiritual que hemos olvidado, en nuestra manera moderna de pensar. El cuerpo es una máquina, un conjunto de piezas que se desgastan y se reemplazan. Cuando deja de funcionar, se descarta. Esa visión ha sido útil para la ciencia y para la medicina, pero ha empobrecido nuestra comprensión del significado profundo de la materia. Los textos antiguos no veían el cuerpo así. Para ellos, cada parte del cuerpo guardaba memoria, no solo memoria biológica, sino memoria existencial, memoria de intenciones, de elecciones, de experiencias que moldearon el alma. Cuando los monjes hablaban del cuerpo como templo de la memoria divina, no estaban sugiriendo que Dios necesita información. Estaban diciendo algo mucho más sutil, que la vida deja huella, que nada de lo que somos se pierde, que cada paso que damos
queda inscrito de alguna manera en aquello que nos sostiene. El cuerpo no solo nos acompaña, participa, observa, registra, y por eso no puede ser tratado como un residuo sin consecuencias. En uno de los textos que escuché traducir, se hablaba de la tierra como un archivo sagrado, no como un cementerio sin vida, sino como un vientre que conserva. Cuando un cuerpo es devuelto a la tierra, decían, no se pierde, se integra, se transforma. La información que contiene no desaparece. Cambia de estado, como una semilla que deja de ser semilla para convertirse en raíz, luego en tallo, luego en fruto. Nada se pierde, todo se reconoce. Esa idea conecta con una frase que muchos citan sin detenerse a pensarla. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Sembrar no es destruir. Sembrar es confiar. Sembrar es aceptar un proceso. Sembrar implica tiempo, silencio, espera y sobre todo implica continuidad. Algo que es sembrado mantiene su identidad, aunque cambie su forma. Algo que es quemado no espera, no duerme, no conserva, se anula. A partir de ahí, entendí por qué el fuego ocupa un lugar tan delicado en estos textos, no como enemigo absoluto, sino como límite. El fuego tiene una cualidad única. Borra la forma, rompe la estructura, reduce todo a un estado donde ya no hay diferencia ni historia. Y aquí aparece una distinción crucial. La tierra transforma sin borrar. El fuego borra sin transformar. Esa diferencia, que parece técnica, es en realidad espiritual. Los textos describen la resurrección como un acto de reconocimiento. El cuerpo es llamado, responde, despierta, no se crea algo ajeno, se eleva lo que ya fue. Por eso se habla de cuerpos glorificados y no de cuerpos sustituidos. La gloria no reemplaza, revela, y para revelar algo debe existir una base, un soporte, un registro. Cuando ese registro es destruido deliberadamente, no hay nada que reconocer. Durante años yo había asistido a funerales donde se hablaba de descanso eterno, sin pensar demasiado en lo que se hacía con el cuerpo. Había participado en despedidas donde todo parecía ordenado, rápido, eficiente. Y nunca me detuve a preguntarme si esa eficiencia respetaba el proceso interior que los textos describen. Nunca me pregunté si el alma necesita tiempo, si necesita continuidad, si necesita que el cuerpo permanezca intacto el tiempo suficiente para completar algo que no vemos. Uno de los monjes me explicó algo que me impactó profundamente. Me dijo que la muerte no es un instante, es un proceso, un desprendimiento gradual. El alma no se arranca del cuerpo de golpe, se separa lentamente, y durante ese tiempo sigue en contacto, sigue recibiendo, sigue revisando, como alguien que relee su propia historia antes de cerrar el libro. Y para que esa revisión sea completa, el cuerpo debe estar presente, debe conservar la información, debe permanecer. Cuando el cuerpo es incinerado poco tiempo después de la muerte, ese proceso se interrumpe, no por castigo, por violencia simbólica. El archivo se destruye antes de que el alma termine de consultarlo. Y esa interrupción deja una sensación de incompletitud, no de dolor físico, de falta, de algo que no pudo cerrarse correctamente. Esta idea puede resultar inquietante. Lo sé, porque nos obliga a mirar prácticas que hemos normalizado. Nos obliga a preguntarnos si el ritmo que imponemos a la muerte es el mismo ritmo que necesita el alma. Y la respuesta no siempre es cómoda.
Vivimos en una cultura que acelera todo, incluso el adiós, incluso el duelo, incluso el silencio. Pero los textos antiguos no conocen la prisa. Hablan de espera, hablan de respeto, hablan de permitir que las cosas sigan su curso natural, no por romanticismo, sino por coherencia, porque la coherencia es una forma de verdad. Recuerdo haber preguntado si esto significaba que quienes fueron incinerados estaban perdidos para siempre. La respuesta fue clara y serena. No. La ignorancia no condena. La falta de información no es rechazo. Dios conoce el corazón. Conoce la intención. Conoce la diferencia entre elegir y aceptar lo que otros deciden por ti. Pero también fue claro en algo más. Una vez que sabes, una vez que comprendes, la responsabilidad cambia. Ya no puedes decir no sabia. Ya no puedes fingir que da igual. Por eso, este tema no se trata de miedo. Se trata de conciencia. Se trata de devolverle peso a decisiones que hemos aligerado demasiado. Se trata de recordar que el cuerpo no es un objeto más, sino el libro donde se escribió tu historia. Quemar ese libro no es un gesto neutro, es una declaración. En la próxima parte hablaremos del fuego con más detalle, no solo como elemento físico, sino como símbolo de borrado. Hablaremos de frases atribuidas a Jesús que adquieren un nuevo sentido a la luz de esta comprensión. Y también enfrentaremos la pregunta que muchos ya estarán formulando. ¿Qué pasa con los mártires? ¿Qué pasa con quienes no eligieron? Nada quedará fuera. Por ahora, quiero que te quedes con esta imagen. Un cuerpo como biblioteca viva. Una tierra que conserva. Un proceso que necesita tiempo. Y una decisión que puede respetar ese proceso o interrumpirlo. No te pido que decidas nada aún. Solo que no olvides lo que has leído. Porque hay verdades que, una vez conocidas, ya no nos dejan vivir igual. Cuando el tema del fuego aparece, casi todos reaccionan de la misma manera. Pensamos en calor, en cenizas, en algo rápido y definitivo. Pensamos en higiene, en limpieza, en cerrar un ciclo sin complicaciones. Pero en los textos antiguos, el fuego no es solo un elemento físico. Es un lenguaje. Es una acción que dice algo. Incluso cuando creemos que no está diciendo nada. Por eso, hablar del fuego exige más cuidado que hablar de la tierra. Porque la tierra recibe. El fuego consume. En los manuscritos que escuche traducir, el fuego no aparece como enemigo de Dios, sino como un límite. No se le atribuye maldad propia. Se le atribuye una función precisa. Borrar, eliminar la forma, interrumpir la continuidad. Y aquí es donde la comprensión moderna se queda corta, porque solemos pensar que transformar y destruir son lo mismo, pero no lo son. Transformar implica conservar algo esencial. Destruir implica negar esa esencia. Cuando el cuerpo es devuelto a la tierra, su forma cambia, pero su identidad no se pierde. Se integra en un proceso que los textos describen como circular. Lo que fue cuerpo se vuelve tierra. Pero esa tierra conserva, guarda, reconoce. Y cuando llega el momento final, esa información es convocada, no como piezas sueltas, sino como una historia coherente. Por eso se habla de despertar, de levantarse, de ser llamado por nombre, el fuego. En cambio, no convoca, el fuego borra, reduce todo a un estado donde ya no hay forma, ni estructura, ni continuidad. No queda nada que pueda responder a un llamado. Y esto no es una opinión moderna, ni una metáfora poética. Es una distinción que aparece una y otra vez en los textos más antiguos.
Una distinción que explica por qué ciertas prácticas fueron evitadas durante siglos. Recuerdo una frase que el anciano monje pronunció con voz muy baja. Dijo que el fuego no transforma para elevar, transforma para terminar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la resurrección, tal como la describen estos textos, no es un reinicio, es una culminación, no es empezar de cero, es llevar a plenitud lo que ya fue. Y para llevar algo a plenitud, primero debe existir. Muchas veces escuchamos la frase, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá, y la interpretamos como poesía, como una forma de decir, no te preocupes. Pero, en los textos antiguos, esa frase tiene un peso literal inquietante. Significa que nada de lo que fuiste es irrelevante. Nada de lo que te compuso es descartable. Cada parte importa, no por su valor estético, sino por su valor testimonial, porque todo da testimonio de una vida. Cuando eliges que tu cuerpo sea reducido a cenizas, estás diciendo, tal vez sin darte cuenta, que ese testimonio no importa, que puede borrarse, que no necesita ser reconocido. Y aquí no se trata de juzgar, se trata de comprender el mensaje que se emite con ese acto, un mensaje que no se dirige a otros, sino a lo eterno. Yo mismo participé en ceremonias de incineración, creyendo que era una opción neutra. Estuve allí, escuchando palabras de despedida, viendo urnas hermosas, sintiendo que todo estaba en orden. Y durante mucho tiempo no me pregunté nada más. Fue solo después, cuando entendí el papel del cuerpo como registro, que una incomodidad silenciosa comenzó a crecer. No era culpa, era conciencia tardía, era la sensación de haber aceptado algo sin saber lo que implicaba. El fuego tiene otra característica que los textos señalan con claridad. No deja rastros reconocibles. No hay continuidad física. No hay lugar que pueda ser señalado como punto de referencia. Y esto es importante porque la resurrección, según estos escritos, implica localización, reconocimiento, reunión. No es un acto abstracto, es un acto concreto. El alma es llamada. El cuerpo responde. Ambos se reencuentran. Pero para que ese reencuentro sea posible, debe existir un hilo, una conexión, un mapa. Cuando el cuerpo es enterrado, ese mapa se conserva. La tierra no lo borra, lo guarda, aunque se disperse, aunque se transforme, la conexión permanece. Los textos hablan de seres espirituales encargados de mantener ese vínculo, no como vigilantes amenazantes, sino como custodios de un orden. Pero cuando el cuerpo es consumido por el fuego, ese mapa se pierde, no porque alguien lo quite, sino porque fue destruido. Esta idea produce resistencia porque nos obliga a aceptar que no todo da igual, que no todas las elecciones son intercambiables, que hay prácticas que, aunque parezcan modernas y razonables, tienen implicaciones profundas. Vivimos en una época que valora la libertad por encima de todo, pero rara vez se detiene a pensar que la libertad real implica responsabilidad. Elegir no es solo tener opciones. Elegir es aceptar consecuencias. Algunos argumentan que el fuego purifica, que el fuego limpia, y en ciertos contextos simbólicos, eso es cierto, pero purificar no es lo mismo que borrar. El fuego purificador en los textos nunca se aplica al cuerpo como objeto de disposición voluntaria. Se aplica a procesos espirituales, a pruebas, a transformaciones interiores. Confundir esos niveles es uno de los errores más comunes de nuestra lectura moderna. El fuego del que hablan estos textos, cuando se refiere al cuerpo, no es pedagógico, es final.
y por eso se asocia al olvido, no como castigo impuesto, sino como consecuencia elegida. El olvido no es un lugar, es un estado, es existir sin ser reconocido, sin ser convocado, sin ser recordado. Y esa es una de las ideas más aterradoras que aparecen en estos escritos. No el sufrimiento físico, sino la ausencia de memoria divina. Cuando comprendí esto, muchas frases que antes me parecían abstractas adquirieron un peso nuevo. Frases sobre el fuego que no se apaga. Frases sobre la destrucción del templo. Frases sobre elegir la vida o la muerte. Ya no sonaban como amenazas. Sonaban como advertencias amorosas, como señales en un camino peligroso. En la próxima parte vamos a enfrentar una de las objeciones más importantes de todas. ¿Qué pasa con los mártires? ¿Qué pasa con quienes fueron quemados contra su voluntad? ¿Qué pasa con los accidentes? Esa pregunta no será evitada, porque una verdad que no puede responder a las objeciones más duras no merece ser escuchada. Pero antes de seguir, quiero que te quedes con esta imagen. Dos elementos, tierra y fuego. Uno conserva transformando, el otro termina borrando, y una decisión humana que inclina la balanza hacia uno u otro. No te pido que juzgues a nadie, solo que no subestimes el lenguaje silencioso de los actos, porque a veces lo que hacemos con el cuerpo dice más sobre nuestra fe que todo lo que decimos con la boca. En este punto del camino surge casi siempre la misma pregunta. Una pregunta legítima, necesaria, imposible de esquivar. Si el fuego borra y la tierra conserva, ¿qué sucede entonces con aquellos que no eligieron? ¿Qué pasa con los mártires que fueron quemados vivos? ¿Qué pasa con las personas atrapadas en incendios, en explosiones, en guerras? ¿Qué pasa con quienes perdieron el cuerpo sin haberlo decidido? Si la respuesta a estas preguntas no es clara, todo lo anterior se derrumba. Por eso no podemos evitarlas. Debemos mirarlas de frente. Los textos antiguos hacen una distinción que es tan sencilla como profunda. No es lo mismo lo que te hacen que lo que eliges. No es lo mismo sufrir una destrucción impuesta que decidirla conscientemente. Esta diferencia atraviesa todas las tradiciones espirituales serias. La intención no es un detalle, es el centro, porque la intención revela la dirección del corazón. Los mártires no eligieron el fuego. El fuego fue usado contra ellos como arma. Su voluntad no estaba alineada con la destrucción, sino con la fidelidad. Y precisamente por eso, según los textos, su destino no queda marcado por la forma en que murieron, sino por la verdad a la que permanecieron fieles. El fuego no fue su lenguaje, fue el lenguaje de quienes quisieron silenciarlos. En los manuscritos etíopes se describe algo que resulta difícil de expresar con palabras modernas. Se habla de una preservación especial, no del cuerpo físico en su forma material, sino del registro, de la memoria, de aquello que el cuerpo contenía. Cuando la destrucción es impuesta, el registro no se pierde, es guardado, custodiado, sostenido de una manera que trasciende nuestra comprensión. No porque la materia no importe, sino porque la justicia reconoce la diferencia entre obedecer y ser violentado. Esta idea aparece también en relatos antiguos sobre guerras y catástrofes. Personas cuyo cuerpo fue reducido sin que medie decisión alguna. Para ellas, dicen los textos, la misericordia actúa de otra forma. Dios mismo conserva lo que fue arrancado. No porque ignore el orden, sino porque repara la injusticia. La destrucción involuntaria no rompe el vínculo, lo hiere, pero no lo anula. Y esa diferencia es crucial. Cuando entendemos esto, se aclara una confusión muy común.
Muchos creen que si el fuego puede ser compensado en algunos casos, entonces siempre puede ser compensado. Pero esa conclusión no se sostiene, porque borra la línea que separa la tragedia del rechazo. Y esa línea es la intención. No se trata del resultado físico, se trata del acto interior. Es la diferencia entre caer desde un precipicio y saltar voluntariamente. El cuerpo termina igual, pero el significado espiritual no. Uno es accidente, el otro es decisión. Uno clama por justicia, el otro afirma una voluntad. Y Dios, según estos textos, juzga siempre según la verdad del corazón. Esta distinción no busca infundir miedo, busca traer claridad, porque muchos viven angustiados pensando en seres queridos que murieron de manera trágica. Temen que estén perdidos, temen que el fuego haya cerrado algo para siempre. Los textos antiguos ofrecen consuelo aquí. Dicen que la ignorancia protege, que la violencia no condena, que el amor de Dios no es ciego. Pero si justo, conoce cada historia, cada circunstancia, cada lágrima, pero al mismo tiempo, estos textos son firmes en algo más. Una vez que la verdad es conocida, la excusa desaparece. Ya no se puede confundir accidente con elección. Ya no se puede apelar a la misericordia para justificar una decisión que se toma con pleno conocimiento. Porque eso sería usar la bondad divina como escudo para eludir la responsabilidad. Aquí es donde muchos sienten incomodidad, porque preferirían que no hubiera distinciones, que todo fuera absorbido por una misma solución final. Pero si fuera así, la libertad no sería real. Y si la libertad no es real, entonces tampoco lo es el amor. El amor solo existe donde hay posibilidad de decir no. Los textos antiguos son radicales en este punto. Dicen que Dios respeta incluso la decisión de alejarse. No la celebra, no la desea, pero la respeta, porque forzar sería negar la dignidad de la criatura. Y aquí aparece de nuevo el concepto del pecado imperdonable, no como una lista de actos prohibidos, sino como una elección sostenida, ver la luz y decidir caminar en sentido contrario. La incineración elegida conscientemente, una vez comprendido su significado espiritual, se ubica en ese territorio, no porque sea un gesto de rebeldía explícita, sino porque expresa una negación silenciosa. No necesito este templo, no creo que importe, no espero una transformación. Y esa afirmación, repetida en el acto, tiene peso. Esto no significa que quien haya tomado esa decisión esté automáticamente condenado. Los textos no funcionan como sentencias humanas. Hablan de procesos, de conciencia, de claridad. Hay una diferencia enorme entre alguien que escucha estas ideas y las rechaza con ligereza y alguien que nunca tuvo acceso a ellas. La verdad no se mide por haber oído palabras, sino por haber comprendido su alcance. Por eso esta revelación no es una amenaza, es una invitación a detenerse, a revisar, a preguntarse honestamente qué estoy eligiendo y por qué. No para vivir con miedo, sino para vivir con coherencia. En los próximos pasos vamos a explorar una dimensión más amplia, la relación entre esta decisión y el contexto cultural en el que vivimos, cómo distintas tradiciones entendieron el cuerpo y la muerte, cómo algunas preservaron esta sabiduría y otras la perdieron, y por qué hoy, en una época que se cree más libre que nunca, tal vez estamos tomando decisiones más condicionadas de lo que imaginamos. Pero antes de seguir, permite que esta distinción se asiente en ti. No es lo mismo lo impuesto que lo elegido. No es lo mismo sufrir una pérdida que decidir una ruptura. Y esa diferencia
aunque invisible, puede definir un destino. Hay un punto en este recorrido donde ya no basta con comprender. Llega un momento en que la pregunta deja de ser teórica y se vuelve personal. Ya no se trata de textos antiguos ni de monasterios lejanos. Se trata de ti, de mí, de la forma en que entendemos la libertad y del precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Porque la libertad, cuando es real, siempre pesa, y ese peso se llama responsabilidad. En los textos que hemos recorrido aparece una idea que atraviesa todo como un hilo invisible. Dios respeta el libre albedrío de una manera radical, no como un concepto bonito para discursos, sino como una ley profunda del amor. El amor verdadero no fuerza, no empuja, no anula la decisión del otro para salvarlo de sí mismo. Acompaña, advierte, espera, pero no invade. Y cuando entendemos esto, muchas frases que antes sonaban duras comienzan a adquirir otro tono. No es que Dios castigue, es que respeta. No es que cierre puertas, es que no las abre a la fuerza cuando alguien decide cerrarlas desde dentro. Esta es una idea difícil de aceptar porque choca con nuestra necesidad de seguridad. Nos gustaría creer que, pase lo que pase, alguien corregirá nuestras decisiones al final, que incluso si elegimos mal, todo será arreglado sin consecuencias. Pero eso convertiría la libertad en una ilusión y el amor en una imposición. Cuando los textos antiguos hablan del pecado imperdonable, no lo hacen con rabia. Lo hacen con tristeza. Lo describen como una elección sostenida de rechazar la verdad después de haberla reconocido. No es un error. No es una debilidad. Es una posición interior. Y aquí es donde la incineración voluntaria, entendida a la luz de todo lo que hemos visto, adquiere un significado inquietante, porque elegir conscientemente destruir el cuerpo, sabiendo que ese cuerpo es el puente entre lo visible y lo eterno, no es un gesto neutro, es una afirmación, es decir, con el acto lo que tal vez nunca te atreviste a decir con palabras, es declarar que no necesitas ese puente, que no esperas cruzarlo, que no crees que sea necesario conservarlo. Esta afirmación no siempre nace de una rebelión abierta. A veces nace del cansancio, del deseo de simplificar, de la influencia cultural que nos repite que el cuerpo no importa, que lo espiritual es lo único relevante. Pero los textos antiguos no separan así las cosas. Para ellos, lo espiritual y lo físico están entrelazados. Destruir uno afecta al otro. En una de mis noches de reflexión, después de haber escuchado todo esto, me hice una pregunta que me incomodó profundamente. ¿Qué estoy diciendo con mis decisiones? No con mis palabras, no con mis intenciones declaradas, con mis actos concretos, porque los actos hablan incluso cuando creemos que son silenciosos y hablan a un nivel más profundo que cualquier discurso. La incineración, cuando se elige con pleno conocimiento, se convierte en un lenguaje. Dice, no quiero conservar, no quiero esperar, no quiero depender de un proceso que no controlo. Quiero terminar, quiero cerrar. Y aunque esa frase no se pronuncie, queda inscrita en el acto. Y los textos antiguos son claros en algo. El universo espiritual responde a lo que hacemos, no a lo que decimos que creemos. Esta idea provoca resistencia, porque nadie quiere sentirse responsable de algo tan grande. Preferiríamos pensar que estas decisiones pertenecen al ámbito de lo práctico, del presupuesto, del espacio disponible, del consenso familiar, y todo eso importa, pero no agota el significado. Hay decisiones que parecen pequeñas porque se toman en momentos de vulnerabilidad, pero eso no las hace menos profundas.
El anciano monje me dijo algo que me acompañará siempre. Me dijo que el libre albedrío es el regalo más peligroso que recibimos, no porque sea malo, sino porque es irreversible. Una vez que eliges de verdad. Y aunque siempre hay espacio para el arrepentimiento, mientras hay vida, hay elecciones que, una vez ejecutadas, no pueden deshacerse, no porque Dios no quiera, sino porque respetar la elección implica no deshacerla. Esta es la lógica interna de todo lo que estamos viendo. No hay castigo arbitrario, no hay venganza divina, hay coherencia, hay respeto por la decisión humana, y eso hace que el mensaje sea más serio, no más cruel, porque nos toma en serio, nos trata como adultos espirituales, no como niños a los que se les quitan las consecuencias para que no lloren. Muchos se preguntan entonces si no sería más amoroso que Dios interviniera de todos modos, que ignorara nuestra decisión y nos rescatara incluso de nosotros mismos. Pero eso no sería amor, sería anulación. Sería decir, tu libertad no importa cuando se equivoca, y sin libertad no hay posibilidad de amor verdadero. Solo hay obediencia forzada. Por eso, los textos antiguos insisten tanto en advertir, en mostrar, en iluminar, no para asustar, sino para que la elección sea consciente. Porque una elección consciente, incluso difícil, es más digna que una tomada a ciegas. Si has llegado hasta aquí, ya no estás en la misma posición que antes. No, puedes decir, no, lo sabía. No puedes decir nunca me lo planteé. Ahora, la pregunta es otra. ¿Qué harás con esta información? No mañana. No cuando sea conveniente, sino en el silencio de tus propias decisiones. Esto no significa que debas correr a cambiar nada impulsivamente. Significa que debes detenerte, reflexionar, hablar, revisar, no desde el miedo, sino desde la coherencia, porque vivir en coherencia con lo que creemos es una forma de paz profunda. En la próxima parte ampliaremos la mirada. Saldremos del marco estrictamente cristiano y veremos cómo otras culturas, otras tradiciones, otras formas de sabiduría llegaron a conclusiones sorprendentemente similares sobre el cuerpo, la memoria y la muerte. Y veremos también cómo nuestra época, en nombre del progreso, tal vez ha olvidado algo esencial. Por ahora, quédate con esta verdad sencilla y exigente. La libertad es real, las decisiones importan, y el amor, cuando es auténtico, respeta incluso la posibilidad de perderse. Para comprender de verdad la profundidad de todo esto es necesario salir por un momento del marco estrecho de una sola tradición, no porque la verdad se diluya cuando se amplia, sino porque a veces se vuelve más visible cuando se observa desde distintos ángulos. Fue así como, después de mis experiencias en África y de mis lecturas de textos antiguos, llegué a un lugar completamente distinto, tanto en paisaje como en lenguaje. Llegué a México, a una región donde la muerte no se esconde, sino que se recuerda. Allí, en pequeños pueblos donde el tiempo parece avanzar con otro ritmo, la muerte no es solo un final, es una presencia. No se la nombra con miedo. Se la invita a la mesa una vez al año. Se le pone pan, flores, fotografías, se la honra. Y aunque muchos ven en estas tradiciones solo folclore, hay en ellas una sabiduría profunda que no debe ser ignorada. Recuerdo una conversación con un curandero anciano, heredero de conocimientos transmitidos de generación en generación, mucho antes de que llegaran los libros o las doctrinas europeas. Hablaba despacio, como quien no necesita convencer a nadie.
En un momento, mientras observábamos un altar sencillo, lleno de objetos que evocaban a los ausentes, me dijo algo que me estremeció por su simplicidad. Los huesos son las raíces del árbol del alma. Si quemas las raíces, el árbol no puede volver a crecer. Esa frase no provenía de la Biblia. No venía de Etiopía ni de un monasterio tallado en roca. Venía de una tradición completamente distinta. Y sin embargo, decía exactamente lo mismo. El cuerpo como anclaje, el cuerpo como punto de contacto entre lo que fue y lo que puede volver a ser. El fuego como ruptura, la tierra como continuidad. En ese momento comprendí algo fundamental. Esta verdad no pertenece a una religión específica. Es una intuición humana profunda, repetida en distintas culturas, con distintos lenguajes. Los antiguos egipcios momificaban sus cuerpos no por superstición ingenua, sino porque creían que la identidad necesitaba un soporte. Los judíos entierran a sus muertos con rapidez y respeto, porque entienden que el cuerpo no es una carcasa vacía. Los musulmanes lavan y envuelven el cuerpo con cuidado extremo, devolviéndolo a la tierra como un acto sagrado, incluso en tradiciones donde la incineración existe, como en ciertas corrientes del hinduismo. El significado es completamente distinto. Allí no se espera una resurrección del mismo cuerpo. Se cree en la reencarnación. El cuerpo es visto como un vehículo temporal que el alma abandona para tomar otro. Dentro de ese marco, quemar el cuerpo no contradice la creencia central. Pero ese marco no es el cristiano. Confundirlos es uno de los grandes errores de nuestra época. El cristianismo original no nació en el vacío. Dialogó con culturas, pero mantuvo una afirmación radical: la resurrección del cuerpo, no simbólica, no metafórica, literal. Por eso, los primeros cristianos se negaban rotundamente a la incineración, incluso cuando era la práctica común en el Imperio Romano. Preferían el ridículo, preferían la persecución, preferían morir de formas atroces antes que permitir que sus cuerpos fueran quemados. No porque despreciaran la vida, sino porque la valoraban más allá de la muerte. Con el paso del tiempo, esa claridad se fue diluyendo. Las ciudades crecieron, el espacio se volvió escaso, las epidemias obligaron a tomar decisiones rápidas. Se hicieron excepciones. Luego, las excepciones se volvieron norma. Y hoy, en pleno siglo moderno, la incineración se presenta como la opción más razonable, incluso entre personas de fe sincera que nunca se detuvieron a cuestionar su significado espiritual. A esto se suma un factor cultural poderoso. Vivimos en una sociedad que valora la eficiencia por encima de la espera. Queremos resolver todo rápido. Incluso el duelo, incluso el adiós. La incineración encaja perfectamente en ese modelo. Es rápida, es limpia, es definitiva, no requiere cuidado posterior, no exige visitar un lugar concreto, no nos confronta con la materia en descomposición, nos permite seguir adelante sin mirar demasiado atrás. Pero los textos antiguos y las tradiciones que los preservaron no ven en esa rapidez una virtud, ven una perdida, porque el proceso de la muerte, como el de la vida, necesita tiempo, necesita silencio, necesita respeto. No todo lo que puede acelerarse debe hacerlo. Hay otro aspecto cultural que no podemos ignorar. El crecimiento masivo de la incineración coincide con una disminución notable de la fe en la resurrección literal. A medida que las personas dejan de creer que el cuerpo volverá a levantarse, el cuerpo se vuelve prescindible. Y cuando algo es prescindible, puede destruirse sin remordimiento. Esta correlación no es casual, es coherente. El mundo moderno dice: el cuerpo
es solo materia. El espíritu es lo único importante. Pero esa afirmación no es cristiana. Es dualista. Es una herencia de filosofías que despreciaban la materia. El cristianismo antiguo afirmaba lo contrario. La materia importa. El cuerpo importa. La creación es buena. Y por eso debe ser tratada con reverencia. Cuando una cultura pierde ese sentido de lo sagrado, todo se vuelve utilitario. Todo se reduce a conveniencia. Incluso la muerte. Incluso el destino eterno. Y ese es el verdadero peligro. No una práctica aislada, sino una mentalidad que convierte lo más profundo en algo descartable. En la siguiente parte, entraremos en una dimensión aún más inquietante. Hablaremos de las fuerzas culturales y espirituales que influyen en estas decisiones, no desde la paranoia, sino desde la observación honesta. Veremos cómo ciertas ideas se promueven y otras se silencian, y por qué no todo lo que parece progreso conduce necesariamente a la vida. Pero antes de seguir, deja que esta comparación se asiente. Culturas distintas, lenguajes distintos, rituales distintos, y una intuición común. El cuerpo no es basura, el cuerpo es raíz, el cuerpo es memoria. Y lo que hacemos con él dice más de lo que creemos sobre lo que esperamos después. Cuando uno observa el mundo con un poco de distancia, empieza a notar patrones. No conspiraciones fáciles ni enemigos caricaturescos, sino corrientes, ideas que avanzan juntas, silencios que se repiten, decisiones que parecen individuales, pero que en realidad responden a un mismo clima cultural. Es en ese nivel donde esta pregunta sobre el cuerpo y la incineración adquiere una dimensión aún más inquietante. No es solo una elección personal, es parte de una visión del mundo, que se ha ido imponiendo poco a poco. Vivimos en una época que se define a sí misma como libre, libre de dogmas, libre de tradiciones, libre de límites, pero rara vez nos detenemos a preguntar libres de qué y para qué, porque muchas veces, al deshacernos de lo antiguo, sin comprenderlo, no nos volvemos más libres, solo nos volvemos más manipulables. Una cultura que pierde el sentido de lo sagrado es una cultura donde todo puede ser negociado, incluso aquello que antes se consideraba intocable. El cuerpo humano ha sufrido esa desvalorización progresiva. Ya no se lo ve como un misterio, sino como un objeto. Se habla de él en términos de rendimiento, utilidad, eficiencia. Cuando deja de ser útil, se reemplaza. Cuando deja de funcionar, se descarta. Esa misma lógica se aplica al final de la vida. El cuerpo muerto es un problema logístico, algo que hay que resolver rápido, barato, sin ocupar espacio ni generar incomodidad. En ese contexto, la incineración no es solo una opción, es casi una consecuencia natural. Encaja perfectamente en una mentalidad que quiere cerrar capítulos sin mirar atrás, que prefiere el olvido ordenado a la memoria incómoda, que teme a los lugares donde el tiempo se detiene, como los cementerios, porque esos lugares nos recuerdan que no somos eternos por nosotros mismos. Hay otro elemento que no podemos ignorar: el avance de ciertas corrientes espirituales modernas, que, aunque se presentan como abiertas y tolerantes, rechazan explícitamente la idea de una resurrección del cuerpo. Muchas de ellas hablan de reencarnación, de disolución en una energía universal, de continuidad sin identidad. Dentro de ese marco, el cuerpo no tiene valor eterno, es solo un vehículo temporal. Quemarlo no solo no es un problema, es coherente. El problema surge cuando personas que se identifican como cristianas adoptan prácticas nacidas de esas corrientes, sin revisar sus fundamentos. No porque sean malas personas,
sino porque nadie les explicó que detrás de una práctica hay siempre una visión del mundo. Adoptar la práctica sin la creencia es introducir una contradicción silenciosa. Es afirmar con el acto lo contrario de lo que se dice creer. En el siglo pasado, cuando la incineración comenzó a ser promovida masivamente en Occidente, muchos de sus defensores más influyentes pertenecían a movimientos que negaban explícitamente la resurrección cristiana. Para ellos, preservar el cuerpo no tenía sentido. El alma seguiría su camino en otra forma. Ese debate no fue teológico, fue cultural, y con el tiempo ganó terreno no porque convenciera, sino porque simplificaba. Simplificar siempre seduce. Simplifica la muerte, simplifica el duelo, simplifica la gestión de las ciudades. Pero simplificar no es lo mismo que comprender, y muchas veces, al simplificar, se pierde algo esencial. No se trata de imaginar fuerzas oscuras operando en secreto. Se trata de reconocer que hay intereses económicos, intereses ideológicos, intereses culturales. Una sociedad que pierde el respeto por el cuerpo, pierde también el respeto por la vida en sus etapas más frágiles. Pierde el respeto por el límite, por el misterio, por aquello que no se puede controlar. Los textos antiguos advertían sobre esto de otra manera. Hablaban de tiempos en los que muchos elegirían el fuego y pocos la tierra, no como profecía sensacionalista, sino como consecuencia de una mentalidad. Cuando se pierde la fe en la resurrección literal, el cuerpo deja de tener sentido. Y cuando el cuerpo deja de tener sentido, destruirlo parece razonable. Esta es la batalla de ideas en la que estamos inmersos, aunque no siempre lo sepamos. No una guerra de religiones, sino una tensión entre dos visiones opuestas del ser humano. Una que ve al cuerpo como sagrado y otra que lo ve como descartable. Una que cree en la transformación y otra que acepta la disolución. Una que apuesta por la memoria y otra que se inclina por el olvido. No es casual que el aumento de la incineración vaya de la mano con una pérdida generalizada de referencias espirituales profundas. No es casual que se presente como progreso aquello que elimina rituales, espera y silencio, porque esos elementos nos obligan a detenernos. Y detenerse hoy es casi un acto de rebeldía. He visto familias dividirse por estas decisiones, no por maldad, sino por incomprensión. Unos hablan de ecología, otros de fe, unos de costos, otros de promesas. Y en medio, el cuerpo de alguien amado se convierte en el campo donde chocan visiones del mundo que nunca se pusieron sobre la mesa con honestidad. Los textos antiguos no demonizan el mundo moderno, no rechazan la ciencia, no niegan la necesidad de adaptarse. Lo que hacen es recordar que no todo puede ser reducido a conveniencia, que hay decisiones que requieren profundidad, que no todo progreso es avance. A veces es solo velocidad en la dirección equivocada. En la siguiente y última parte de este viaje hablaremos de la ventana de gracia, de la posibilidad de corregir, de los pasos concretos que pueden tomarse, no desde el miedo, sino desde la paz que nace de la coherencia. Hablaremos también del sentido último de todo esto, no la muerte, sino la vida, no la destrucción, sino la transformación. Pero antes de llegar allí, deja que esta pregunta se quede contigo. Esta decisión que parece tan personal, tan práctica, tan moderna, ¿a qué visión del ser humano responde? Y esa visión es realmente la que quieres abrazar para tu destino eterno. Hemos llegado al final de este recorrido, pero no al final de la reflexión, porque todo lo que hemos visto hasta ahora no fue dicho para impresionar, ni para generar miedo, ni para ganar una discusión.
Fue dicho para despertar conciencia. Y la conciencia, cuando es auténtica, no se queda en las ideas, baja a la vida cotidiana, se traduce en decisiones pequeñas, concretas, silenciosas, que van dando forma a nuestro destino sin que siempre lo notemos. La primera lección que emerge con fuerza de todo este camino es sencilla y exigente a la vez. Nuestras decisiones importan más de lo que creemos. No solo las grandes, no solo las que se anuncian, sino también aquellas que tomamos casi en automático, las que firmamos sin leer con calma, las que aceptamos porque así se hace ahora. La vida cotidiana está llena de esas elecciones, cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo tratamos el cuerpo del otro, cómo hablamos de la muerte frente a los niños, cómo evitamos o enfrentamos las conversaciones incómodas en familia. Vivimos como si siempre hubiera tiempo, tiempo para pensar, tiempo para corregir, tiempo para hablar, pero la vida real no siempre concede ese lujo. Por eso, una de las aplicaciones más importantes de todo lo que hemos reflexionado es esta. No postergues las decisiones esenciales, no porque tengas miedo, sino porque la claridad es una forma de paz. Hablar hoy con tu familia sobre lo que deseas, sobre lo que crees, sobre cómo entiendes el final de la vida. Es un acto de amor, no de obsesión, de cuidado. Otra lección profunda tiene que ver con el respeto. Respeto por el cuerpo, empezando por el propio, no como un objeto de consumo, no como una máquina que solo sirve mientras rinde, sino como un templo vivo. Eso se traduce en cómo te alimentas, cómo descansas, cómo te hablas, cómo te permites sanar. El cuerpo no es algo que se usa y se tira, es algo que se habita, y la manera en que lo habitamos cada día ya está diciendo algo sobre lo que creemos. Incluso antes de pensar en la muerte. También hay una lección sobre el silencio. Hemos visto que los procesos profundos necesitan tiempo, que no todo se resuelve rápido, que acelerar la muerte, para que no incomode, dice más de nuestra cultura que de la necesidad real. Aplicar esto a la vida diaria significa recuperar espacios de pausa, permitirnos el duelo cuando hay pérdida, no exigirnos estar bien enseguida, no exigir a otros que pasen página cuando aún no han terminado de leer el capítulo. Otra enseñanza clave es la coherencia. Vivir de acuerdo con lo que decimos creer, no por obligación externa, sino por integridad interior. Muchas personas viven con una fe fragmentada. Creen una cosa, pero sus actos dicen otra, no por maldad, sino por falta de reflexión. Este camino nos invita a unir pensamiento, palabra y acción, a revisar si nuestras decisiones prácticas reflejan realmente nuestras convicciones más profundas. Y hay algo más. Todo esto nos recuerda que la vida tiene un peso sagrado, no utilitario, no negociable. Cuando perdemos ese sentido, todo se vuelve relativo, todo se vuelve intercambiable, y eso no nos hace más libres, nos deja más vacíos. Recuperar el sentido de lo sagrado no significa volver al pasado ni rechazar el presente. Significa mirar la realidad con más profundidad. Reconocer que hay límites que protegen, que no todo lo que es posible es conveniente, que no todo lo que es moderno es verdadero. En la vida cotidiana, esto se expresa en gestos simples. Escuchar de verdad, no tratar al otro como un medio, no reducirlo a su utilidad, honrar la memoria de quienes ya no están, no desde la nostalgia paralizante, sino desde la gratitud consciente. Visitar un lugar de descanso, recordar un nombre, contar una historia, porque la memoria es una forma de resistencia frente al olvido.
Si algo hemos aprendido en este viaje es que el olvido no siempre llega por violencia. A veces llega por comodidad, por prisa, por desinterés. Elegir la memoria es un acto contracultural. Elegir la espera es un acto de valentía. Elegir la coherencia es un acto de libertad real. Quizás, después de escuchar todo esto, sientas inquietud. Tal vez sientas resistencia. O tal vez una calma extraña. Como si algo encajara. Cualquiera de esas reacciones es válida. Lo importante es no ignorarlas. Porque las preguntas profundas no llegan por casualidad. Llegan cuando estamos listos para escuchar. Aunque no sepamos aún qué hacer con la respuesta. Si este mensaje te ha ayudado a mirar la vida y la muerte con otros ojos, te invito a que no te quedes solo con ello. Compártelo con alguien que sabes que está buscando sentido. No para convencer, sino para abrir una conversación honesta. Deja un comentario contando qué parte de este recorrido resonó más contigo. Tu palabra puede ayudar a otros a no sentirse solos en sus propias preguntas. Y si deseas seguir explorando estas verdades profundas, si sientes que hay mucho más que recuperar, que recordar, que comprender, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos caminando juntos, cuestionando lo que se da por obvio, desenterrando sabiduría antigua y aplicándola a la vida real, sin miedo y sin fanatismo. Activar la suscripción no es solo apoyar este espacio, es decir que eliges pensar, elegir y vivir con conciencia. Recuerda esto al cerrar este video. No somos solo cuerpo, pero el cuerpo es sagrado. No somos solo esta vida, pero esta vida tiene significado eterno. Cada día, con decisiones pequeñas, vamos escribiendo una historia. Cuida esa historia, cuida el templo, cuida la memoria, porque al final, cuando todo lo accesorio cae, lo único que permanece es aquello que fue vivido con verdad.